Gracias por sus bondades y por sus maravillas. Nos llenamos en la presencia del Señor. Amén. El tema que le quiero compartir esta mañana se titula Ejercitar la sabiduría. ¿Sabía usted, mi hermano, que la sabiduría es algo tan valioso y mucho más valioso que el oro? Poseerla es más hermoso que piedras preciosas. Los individuos pueden comprar joyas, tratar de verse elegantes e importantes con las joyas, pero al final serán juzgados como ridículos. Una persona muy adinerada puede cargar oro suficiente, que en vez de ser un adorno a su cuerpo, se va a ver ridículo. Una joya, un pendiente, una cadenita, da hermosura, hermosea el rostro de una persona, la personalidad. Pero el exceso, mi hermano, es como el maquillaje. Un maquillaje en una mujer, como decía mi pastor, una manita de gato no le cae mal, ¿verdad? Pero cuando ya exagera, algunas se ven como que son lagartijas, ¿verdad? Iguanas, decía mi pastor. Entonces, todo es importante. En cambio, mi hermano, la sabiduría de una persona es tan admirable que aunque la persona la quiera ocultar es imposible, mi hermano, porque todo el mundo quiere apreciar la sabiduría de un sabio y no se puede esconder aunque se trate de ocultarse. Veamos lo que dice la Biblia. Eclesiastés 10:10. Yo le voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Me gusta esta versión, especialmente en el libro de Eclesiastés, porque es totalmente diferente a la Reina Valera a otros lenguajes. Eclesiastés capítulo 10, verso 10. Yo le leo la versión Palabra de Dios para Todos, edición 2005. Cuando usted lo tenga, dice amén. Pero la sabiduría hace más fácil los trabajos y es muy difícil cortar con una hacha sin filo, pero se le saca filo, el trabajo es más fácil. Las cosas se hacen bien si se hacen con sabiduría. Entonces, notemos aquí que la sabiduría hace más fácil los trabajos y es muy difícil trabajar sin sabiduría. Las cosas, cuando hay sabiduría, salen bien y fácil. Aquí nos pone el ejemplo: una hacha sin filo no corta, pero le hacemos filo, corta rápido la leña. Entonces lo mismo es la sabiduría, mi hermano. Ahora, el problema es que hay mucha gente que ha obtenido sabiduría, pero no la ejercita. Y el hombre necesita ejercitar su sabiduría. Y yo ponía este ejemplo en la mañana. ¿Cuántas personas, mi hermano, después de que estudiaron primaria, nivel medio, universitario, ya no tomaron un libro? Se dedicaron al trabajo, los quehaceres, y ya no hay tiempo para los libros. Algunos hasta que pues tuvieron hijos, les tocó repasar los libros, ¿verdad? Para apoyar a sus hijos. Otros con sus hijos ni siquiera tuvieron tiempo de tocar un cuaderno o un libro de ellos por sus quehaceres. Otros lo hacen hasta que tienen nietos. Ahí están ayudando las abuelitas, los abuelos a los nietos a hacer las tareas. Y ahí vuelven otra vez a retomar los libros. Y déjeme decirle, mi hermano, que la sabiduría, si no se ejercita, la sabiduría se puede echar a perder. Le pongo un ejemplo. Una persona, un deportista que se prepara para una competición y obtiene el primer lugar, esa persona se esforzó, pero si quiere continuar en el mismo nivel y compitiendo y siempre estar entre los primeros lugares o seguir obteniendo el primero, necesita volver a ejercitarse. Tiene que mantener una disciplina de entrenamiento, porque si no, se acomoda la carne. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. En el ambiente espiritual, mi hermano, la sabiduría
Si no se ejercita, la carne se acomoda. La carne hace que el hombre o la mujer deje de ser tan inteligente. Yo le voy a poner un pequeño ejemplo. La Biblia dice que Salomón, el rey Salomón, era un hombre sabio y que no había otro conforme a él porque tenía tanta sabiduría. Dios no había dado sabiduría a otro hombre como a Salomón. ¿Era sabio Salomón, sí o no? ¿Sí? ¿Todos coincidimos que era sabio? Ahora, pero dice también la Escritura que cuando ya era viejo, hizo lo malo ante Dios. ¿Era sabio o no era sabio? ¿Por qué una persona con sabiduría se equivoca? Lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuántos proverbios escribe Salomón? Muchos, que hoy nos edifican. ¿Pero Salomón dejó de tener sabiduría? No, pero la estancó. Por eso hizo lo malo delante de Dios. Él sabía de palabra, de principio a fin, que Dios decía que no tenía que contaminarse con mujeres de otra raza que no fueran con las hebreas. Dios le permitía tener muchas mujeres y de hecho tuvo muchas y concubinas muchas, dice la Escritura. Como rey Dios le permitió tener muchas mujeres, pero no contaminarse con de otras razas. Pero a él se le olvidó esto. Y eso hizo que este hombre pecara delante de Dios e hizo lo malo. Y era sabio. ¿Cuál fue el problema y cuál fue el error? Que estancó su sabiduría y no la siguió practicando, no la siguió ejercitando, mi hermano. Por eso, en la sabiduría, déjeme decirle que tiene un principio, y esto es inapelable. Hay dos tipos de sabiduría: sabiduría de Dios y sabiduría humana. La sabiduría humana, usted va a un establecimiento educativo y recibe sabiduría de hombre. Pero la sabiduría de Dios es distinta, es diferente. Porque esa no se recibe de esa misma manera. Pero hay un principio de la sabiduría de Dios. Busque conmigo Proverbios 1:7. En Proverbios 1:7 usted va a encontrar cuál es el origen para que una persona alcance sabiduría. Y este es un principio inapelable. ¿Lo tiene? ¿Qué dice su Biblia, mi hermano? El principio de la sabiduría entonces comienza con el temor a Jehová. Entonces ya sabemos que para tener sabiduría de Dios se necesita tener el temor. Ahora, el apóstol Santiago nos enseña algo de otra manera, siempre con el mismo principio fundamentado. Santiago 1:5, por favor. Santiago capítulo 1:5, cuando usted lo tenga, dice amén. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice su Biblia? Pídala a Dios, porque Dios da a todos abundante, sin reproche, será dada. Entonces Dios da sabiduría a todo mundo cuando se la pide. Ahora, imaginémonos a un personaje, a un individuo cristiano, sin empleo, económicamente mal, que todo lo que ha hecho le ha salido mal. Pero viene a los pies de Cristo, escucha el pasaje de Santiago 1:5, sobre todo también pone en práctica Proverbios 1:7 y tiene temor de Dios, pero se recuerda lo que Santiago 1:5 dice: si alguno no tiene sabiduría, pídala. Y aquel hombre empieza a llorar y a pedirle al Señor: Señor, yo he fracasado en todo, no he tenido sabiduría, dame sabiduría. Y empieza a llorar, a rogar. Y esa persona Dios le empieza a abrir puertas,
le da un trabajo, empieza a ahorrar, de repente junta dinero, pone un negocio, empieza a crecer, a crecer, a crecer, y tiempo después, wow, aquel que no era nadie, ahora es alguien importante en la sociedad. Es un empresario, adinerado. Y tenemos el concepto que todas las personas que tienen dinero es porque son inteligentes, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O habrá algún ignorante con dinero? No, es una persona inteligente. Tiene sabiduría porque logró hacer plata, ahora es importante en la sociedad. ¡Wow! Pero, ¿sabe una cosa, mi hermano? ¿Por qué los individuos el dinero les cambia? Porque hay individuos que el dinero los hace cambiar. No era nadie, ahora es alguien importante, ahora tiene dinero, tiene vehículos, propiedades, cuentas en el banco. Pero mucha gente, cuando ya tiene dinero, mi hermano, cambia su forma de ser. Se ponen abusivas, prepotentes, arrogantes. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué una persona se pone abusiva, prepotente, arrogante, orgullosa, etcétera, etcétera, cuando tiene dinero? ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Por qué el dinero los cambia? ¿Por qué el dinero los transforma? La Biblia define que un abusivo, un prepotente, un arrogante, un orgulloso, un presumido, lo que usted quiera, es una persona tonta. Así lo define la Biblia. Vea lo que dice Proverbios 16, 18. Vea bien lo que dice Proverbios 16, 18. Yo le voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos, edición 2005. Me gusta esta versión porque aquí hace cambios en algunas palabras o lo explica de una manera más entendible. La Reina Valera, yo admiro esa versión, lenguaje sencillo, etcétera, etcétera. Pero en este pasaje, Palabra de Dios para Todos, es diferente, es distinto. Cuando usted lo tenga, dice amén. Proverbios 16, 18 dice: después del orgullo viene la caída, tras la arrogancia, el fracaso. Entonces, ¿por qué una persona que era inteligente cae? Porque se vuelve orgullosa. Porque una persona arrogante fracasa. ¿Y quién fracasa? No fracasa un sabio, fracasa un tonto. Porque el tonto, mi hermano, no prevé su futuro, solo ve su presente, hay dinero, y cree que el dinero lo compra todo. Por eso es presumido, arrogante, etcétera, etcétera. Pero el que es sabio y tiene dinero dice: voy a ahorrar porque en el futuro no sabemos cómo se ponga la situación del país, y hay una situación difícil, la economía no está tan bien, pero yo voy a ahorrar, y es prudente, trata bien a sus empleados, etcétera, etcétera, y siempre va a estar ahí. Esa es una persona sabia. Pero un presumido arrogante cae, fracasa. Y vea, mi hermano, analizando estos versículos, yo puedo argumentar que para mantener el nivel de sabiduría, entonces es necesario ejercitarla. Ahora, ¿cómo ejercitamos la sabiduría humana? Porque la sabiduría humana es importante. ¿Cómo enseña un maestro para que un niño se mantenga en sabiduría? Estudie, repase, aprenda. Hasta ahí vamos bien. El maestro dice: estudie, repase. Hay técnicas de estudio, hay técnicas de comprensión de lectura, hay muchas técnicas que podemos utilizar para mantener la sabiduría humana. Pero, ¿cómo practicamos la sabiduría de Dios? Porque esto es diferente. La sabiduría humana, usted va a un establecimiento educativo, a una universidad, y recibe sabiduría humana. Pero la sabiduría de Dios no viene por allí. La sabiduría de Dios viene teniendo temor a Dios y pidiéndole, ¿verdad? Hay temor en su corazón hacia Dios y se la pide, Dios le da sabiduría con abundancia y sin reproche.
Esa sabiduría es diferente, es distinta. Pero ¿cómo mantenemos esa sabiduría ejercitada, practicándola? ¿Cómo hacemos? Ahora, ¿qué es ejercitar o cómo ejercitamos la sabiduría? Y especialmente la sabiduría de Dios. La sabiduría es tener una mente abierta, mi hermano. Para tener sabiduría de Dios hay que tener una mente abierta. Significa que yo voy a estar siempre con aquella disposición en mi corazón de poder escuchar diferentes perspectivas. Porque aquel sabio que cree que solo él tiene la razón y lo que piensa es lo último que hay en esta tierra, está equivocado. Porque va a estancarse, se va a entorpecer, va a creer que lo único que él hace es lo único correcto en el mundo y no hay otro como él. Entonces, para ejercitar la sabiduría, número uno, yo tengo que tener una mente abierta, escuchar a otros y considerar diferentes perspectivas. El apóstol Pablo dice: tomen lo bueno, desechen lo malo. Entonces yo tengo que tener esa capacidad de poder, todo lo que es bueno lo voy a tomar, lo voy a recibir, lo voy a aceptar. Si hay algo que yo digo, no, esto no está bien, lo desecho también, ¿verdad? Eso es sabiduría. ¿Está conmigo? Empezamos a ejercitar la sabiduría entonces con una mente abierta. Ahora, tenemos que tratar de ser personas dogmáticas o rígidas en los pensamientos, sino tenemos que aprender a ser personas flexibles, dispuestos a aprender de los demás. Por ejemplo, mi hermano, yo ponía este ejemplo también en la mañana, hace muchos años. Yo tuve el deseo de aprender la mecánica y antes de estudiar yo trabajé un año en un taller, pero algo que me impresionó bastante y me impactó mi corazón fue que yo tenía 13 años cuando llegué a un taller de mecánica. Mi papá me llevó, habló con el dueño del taller que si me podía enseñar el oficio. Y me dijo, con mucho gusto. Pero me dijo algo y me dice: nunca vaya a ser eterno en un lugar. Yo lo voy a aceptar, pero nunca vaya a pensar quedarse toda la vida aquí conmigo. Porque usted podrá aprender el oficio acá, pero desconocerá muchas cosas. Si usted va a otro lugar, allá le van a enseñar algo nuevo, diferente, distinto. Posterior se va a otro y usted va a tener mucha experiencia. Y eso lo atesoré tanto en mi corazón que yo no tardaba más de 1 año y medio, 2 en un trabajo. Porque yo siempre quería aprender algo nuevo, algo diferente. Llego a una empresa y conozco a un compañero mecánico con 18 años de experiencia. Imagínense, 18 años de trabajar en una empresa como mecánico. Tenía una experiencia suficiente. Pero cuando a este personaje yo le hablaba de algunas marcas diferentes de los vehículos que allá habían, él decía: yo no conozco eso, no entiendo. Imagínense, porque él solo conocía todo lo de allí, pero desconocía otras perspectivas. Y esto es lo que nosotros tenemos que ser flexibles. Hay personas que hacen las cosas que yo así las hago porque así las sé hacer, y tal vez hay una técnica más fácil de hacerla. Pero hay gente que se cuadra en su mente, que así como lo hacen y no hay más. No, tenemos que ser flexibles en eso, dispuestos a aprender de los demás. ¿Está conmigo? Entonces, eso es ejercitar la sabiduría. 2, aprender de los errores. Hermano, aprenda de los errores, porque de sabios es aprender de sus propios errores. Hoy me equivoqué, ahora voy a buscar por qué me equivoqué. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Dónde estuvo el error donde yo me desvié y no logré alcanzar el éxito? Pero hay mucha gente que cometió el error, lo sigue cometiendo y 10 años después se da cuenta que está en un gran error y no ha salido de allí. Entonces, y piden sabiduría a Dios, pero no quieren aprender de sus propios errores. Número 3, ser justo en palabras y acciones. Esto, mi hermano, para ser justo en palabras y acciones, si yo digo algo
aunque me arrepienta, yo debo cumplir mi palabra. Aunque salga perdiendo, tengo que terminar y cumplir mi palabra. Porque eso va a hacer que yo sea una persona justa en palabras y acciones. Entonces yo estoy practicando ser sabio. ¿Por qué? Porque si me comprometí a hacer algo, pero después sé que voy a perder, ni modo. Eso va a generar confianza en las demás personas. Eso va a hacer que yo, antes de tomar una decisión, piense bien. Y eso me va a mantener mi sabiduría ejercitada. Otro punto importante es controlarnos a nosotros mismos, ser personas íntegras y ejercitar la paciencia con nosotros y con los demás. ¿Ha escuchado usted personas que se tratan mal a sí mismos? Cuando quieren hacer algo y no lo hacen bien, se tratan mal. Ay, tan torpe, tan tonto, tan bruto, tan esto. Se dicen a sí mismos. ¿Ha escuchado usted gente que a sí misma se trata mal? O hay gente que está apresurada y quiere hacer las cosas rápido y tiene que amarrarse los zapatos y como que se le trabaran los dedos y no se puede amarrar las cintas de sus zapatos rápido. Se enoja, se molesta. ¿Conoce usted gente así? Que se molesta consigo mismo porque en su mente quería hacer las cosas así y su cuerpo no le colaboró. Y le trae un enojo. Tenemos que aprender a ser pacientes con nosotros mismos. Acepte que su cuerpo no es el mismo como el de hace 20 años. Porque imagínese que si con su propio cuerpo no tiene paciencia, ahora con el prójimo. Cuando usted ya terminó de hacer algo y el pobre, aquel va a la mitad, ya le empezó a gritar, ya le empezó a decir apurate, eso es un inútil, y empezó. ¿Aló? Entonces tenemos que aprender a ejercitar la sabiduría. Y eso es ser sabio, mi hermano. Saber que tengo limitaciones. Que necesito yo mi espacio, mi tiempo. Que aunque mi mente quiera hacer las cosas así, mi cuerpo ya no. O no tengo la destreza, la habilidad de hacer algo como antes lo hacía. Entonces tenemos que tener eso. Y eso va a hacer que seamos pacientes con los demás. Tenemos que aprender también a acostumbrarnos a vivir en sobriedad. ¿Qué es ser sobrios? Una persona prudente, una persona que no habla cosas de más. Porque una persona que lo contrario de sobrio es ebrio. Y una persona ebria, ¿cómo actúa? Alocadamente, habla cosas incoherentes, no piensa lo que dice, ¿sí o no? Entonces tenemos que vivir en sobriedad, acostumbrarnos a tener una vida sobria, ¿verdad? Reconocer, mi hermano. Número 6, tenemos que razonar y actuar y no decir nada sin reflexión. Esto es importante en la vida, mi hermano, porque hay muchas personas que se la llevan de que son muy hábiles, muy sabias, y alguien le va a contar algún problema, alguna situación. La persona no ha terminado de contarle, comenzando está y usted ya sabe que ya tiene las respuestas en la mente. Y de una vez, no, es que haga esto y... Perdone, eso no es así. Escuche a los demás. Razone antes de hablar. Haga una reflexión antes de hablar. La persona usted va a dar un consejo o va a decir algo. Usted diga, si digo esto, puede ser que le dañe su corazón, le lastime, mejor no lo digo. Y si le digo esto y esto, le va a traer un beneficio para esto y esto en el futuro. Bueno, entonces sí se lo digo. Razonó. Pero mucha gente no razona. Solo ve el presente, no ve el futuro. Entonces, sabiduría es hacer una reflexión antes de hablar. ¿Está conmigo? Siguiente punto, mi hermano, examine sus actos cada día. Usted sabe que nuestras prédicas son transmitidas por YouTube.
y que si a usted no le llega la notificación, mi hermano, solo busque Ministerio de Jehová de los Ejércitos Guatemala y dele clic a la campanita de notificaciones y todas las semanas se están subiendo los videos y entonces a usted le va a llegar la notificación cuando se suba el video al aire, ¿verdad? Agréguese ahí al grupo de Ministerio de Jehová de los Ejércitos en YouTube. ¿Saben, mi hermano, que yo cada enseñanza la repaso, la reviso? Cada vez que hay un video yo vengo y lo reviso. ¿Por qué y para qué? Porque examino mis actos, veo si no me equivoqué en algo. Y si me equivoqué, lo voy a enmendar para que la próxima no me vuelva a equivocar. Pero ¿cuántas personas les cae mal escuchar que les digan sus verdades, como decimos nosotros, ¿verdad? O que les saquen sus trapitos al sol. ¿Cuánta gente le cae mal eso? Hermano, yo tengo por costumbre decirle a mi esposa cómo estuve hoy, cómo actué, qué hice. Mira, hay algo malo que creas que estoy haciéndolo mal, entonces, porque quiero corregir mi vida. Pero mucha persona no examina sus actos. Y entonces, mi hermano, como no examina sus actos, piensa y cree que es perfecto y es sabio en todos sus caminos, cuando muchas veces está muy equivocado. ¿Está conmigo? Siguiente punto es: cuide su alma, su cuerpo y su mente. Cuidar el alma. ¿Qué es cuidar el alma, mi hermano? Cuidar el alma, mi hermano, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué significa guardar el alma, guardar el corazón? Mi hermano, usted tiene que aprender a no guardar odios, celos, envidias, mentiras, chismes, adulterios, fornicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No guarde eso en su corazón, porque la persona que guarda eso en su alma, mi hermano, dice que raíz de todos los males es la amargura, mi hermano, viene a causa de guardar cosas uno en su corazón. La falta de perdón, el odio, el rencor. Mucha gente se enferma por la amargura que hay en su corazón. Mucha gente no tiene paz porque fulano y tal compró una su moto. Aquel está construyendo, estrenando zapatos vino. Por todo se enoja, todo le da celos, todo le da envidia. Vea, mi hermano, tenemos que tener paz en el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, cuide su alma, porque eso es de sabios. ¿Cuánta gente está cometiendo adulterios en su mente? Pastor, si solo son pensamientos, sí, pero Jesús dijo: quien codicia a una mujer en su corazón ya cometió adulterio. Y los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Y entonces, mi hermano, ni los envidiosos, ni los homicidas y todo lo que dice Gálatas. Entonces, déjeme decirle que guardar el alma es de sabios. Mantener un alma limpia, eso trae un cuerpo sano, una mente limpia, mi hermano. Una mente sana está atenta a escuchar la voz de Dios. Pero una mente en pecado no escucha la voz de Dios. Es que a mí Dios no me habla. Es que yo quisiera que Dios me hablara como le habla a usted, pastor. Porque su mente está sucia, mi hermano. La mente muchas veces está ocupada en otras cosas que no dan gloria a Dios. ¿Está conmigo? Y otro punto importante es consagrarse a Dios, honrarlo, dejarse guiar por el Espíritu Santo, mi hermano. Consagrarse a Dios es apartarse para Él. Eso ejercita el alma. Usted se aparta para Dios, usted agrada a Dios en todo lo que hace, y eso hace, mi hermano, que su sabiduría esté de primera ahí en su corazón. Dios da abundantemente, pero sin reproche. Pero mucha gente, mi hermano, le pasa como el caso de David, de Saúl, Salomón. Es que si no, no se ríe, ¿verdad? Imagínense, Salomón ya de viejo hace lo malo delante de Dios. Dejó de ser sabio, se equivocó en gran manera. Entonces,
Otro punto importante y el último que quiero hablarle es, aprenda a ser ahorrativo. Aprenda a no gastar su dinero en cosas vanas. Especialmente, mi hermano, ya viene, muchos esperan su aguinaldo, gloria a Dios por eso. Es un bono extra que las empresas dan a muchos empleados. Pero ¿cuántas personas hay, mi hermano, que reciben hoy su salario y a los 3 días ya no tienen nada? ¿Por qué? ¿Por qué mucha gente le pasa eso? Porque no tienen la madurez y la solvencia de tener un presupuesto y hacer prioridades, mi hermano. Mucha gente vive endeudada por eso mismo, porque no tiene la madurez. Aquí se le ha venido enseñando, se le han dado capacitaciones sobre esto, mi hermano, para que ahorre su dinero. Aprenda a ahorrar. Agarre su dinero, bueno, esto es para esto y así todo apartadito, ¿verdad? Un presupuesto. Son los gastos del mes o de la quincena. Sobró esto, de esto podemos gastar porque es lo que sobró para gastos extras. Pero no es de acabárselo todo, porque hay gente que cuando tiene dinero, como que el dinero le picara, mi hermano. Como que espinas tuviera en la bolsa. Tienen un billete hasta acabarlo, mi hermano. Mire, malísimo. Aprenda a mantener su dinero, a ahorrar, ahorre. Aprenda a ser una persona ahorrosa. No sea avaro o mezquino o tacaño, mi hermano, porque también eso no genera una buena mayordomía cristiana. Entonces, Dios quiere que usted ejercite su sabiduría en todos sus caminos. La sabiduría, mi hermano, y quiero terminar con esto. La sabiduría es un regalo de Dios que si no se practica, se pierde. Como una persona que participó en competencias y siempre estuvo en los primeros lugares, pero dejó de practicar y se va quedando en el olvido, en la historia nada más, ¿verdad? Que fue campeón, y el campeón aquí, el campeón allá, pero ya no lo es, porque ahora hay un nuevo campeón, porque aquel dejó de ejercitarse. Lo mismo pasa con la sabiduría. ¡Hala, qué sabio fue! Sí, pero ya no lo es. Ahora parece que es un tonto. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Entonces, ¿cómo mantenemos nosotros la sabiduría? Practicándola, porque de lo contrario se pierde, mi hermano. Así es que le dejo esto en su corazón. Practique su sabiduría. Eso no es como agarrar un libro y repasar y ya hay sabiduría. No, esto es diferente y es distinto. La sabiduría de Dios se practica de una manera muy distinta. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a compartir la cena del Señor.